Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Bolivia dio inicio a la campaña presidencial para los comicios del próximo 18 de octubre. La persona que sea elegida será el encargado o la encargada de suceder a Evo Morales y a un gobierno interino en medio de un país ampliamente polarizado, con muchos problemas económicos, ante la amenaza también del avance de la pandemia del COVID-19, pero sobre todo con un gran malestar por parte de los ciudadanos hacia el Estado como institución, hacia las instituciones públicas y hacia las propuestas que están haciendo algunos de los candidatos. Una campaña presidencial inédita, porque es una campaña virtual debido precisamente a la pandemia del COVID-19. Esta campaña inédita es nuestro tema de debate hoy en France 24. Para analizarlo, hemos invitado a Varinia Cecilia Daza. Ella es analista política, económica y consultora del Banco Mundial. Nos atiende desde la ciudad de La Paz. También está con nosotros Manuel Saavedra, dirigente del partido Alianza Juntos en el departamento de Santa Cruz. Se une a esta conversación desde la capital de ese departamento, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano. Y René Orellana, exministro de Planificación durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Hace parte del movimiento al socialismo más. También es sociólogo y tiene un doctorado en antropología jurídica. Él se encuentra en la ciudad de Cochabamba. Cubrimos las tres ciudades más importantes de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. También queremos conocer su opinión y sus preguntas. Pueden unirse a este debate, a esta conversación a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @France24_ES y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Ahí pueden dejar todos sus comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Tenemos el tema, tenemos los invitados. Quiero comenzar preguntándole a René Orellana en la ciudad de Cochabamba. Lo primero que uno pensaría después de los antecedentes y de lo que ha vivido Bolivia a lo largo de este último año es si hay garantías para estas elecciones presidenciales para el 18 de octubre. René Orellana, adelante. Muchas gracias, Santiago, a usted, a los invitados presentes, a todos los que nos ven, nos escuchan. Es una pregunta muy importante. Hemos visto que las elecciones se han postergado varias veces. Hemos vivido meses muy difíciles en Bolivia. Y el contexto de estos meses debería ayudarnos a responder su pregunta. Estos meses han sido meses de una caída de la economía, del empleo, sobre el 10% del desempleo. Estábamos en 4.3, hoy estamos sobre el 10%. Hay un desazón en la gente porque han bajado los ingresos, hay un proceso de desnutrición y subnutrición agobiante en los niños y jóvenes, se ha perdido la educación. Estos meses, desde octubre del año pasado, hemos vivido una ofensiva muy dura del gobierno de Yanine Áñez, con 2 masacres y asesinatos, como los ha definido la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la señora Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un régimen que además ampara paramilitares, y eso ha creado un ambiente muy difícil para el proceso electoral. Hay una persecución política a los que se considera de oposición, hay un ambiente de racismo, de polarización, de represión del Estado, un lenguaje muy duro de persecución. Han habido denuncias de torturas que ha hecho el propio Comisionado de Derechos Humanos, y este es el ambiente difícil de las elecciones. Y Manuel, su opinión, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿hay garantías para desarrollar y llevar a cabo estos comicios presidenciales necesarios para darle estabilidad política a este país suramericano? Muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlo. Bien, sin duda alguna, el país está atravesando por momentos muy duros, muy difíciles. Pero ¿por qué estamos en esta situación los bolivianos? Porque lastimosamente, hace casi un año sufrimos un fraude. Un fraude que fue certificado por organismos internacionales, la OEA, representantes de la Comunidad Europea también así lo certificaron. Y de ahí para adelante surgieron una serie de dificultades en lo político, en lo social. El país se tuvo que pacificar prácticamente porque habían indicios, había gente del MAS que ya planteaba una posible guerra civil. A partir de ese momento se convoca elecciones e iniciamos la pandemia del coronavirus, y debido a esta pandemia tenemos que ir posponiendo las elecciones que estaban programadas para mayo inicialmente. Ahora estamos prácticamente en septiembre y ya tenemos una fecha definida para el 18 de octubre. Han habido intentos
por parte del movimiento al socialismo de no garantizar esa seguridad de tener unas elecciones que puedan transcurrir en un Estado de Derecho, en un Estado con las condiciones para que se puedan llevar adelante. Recientemente, Santiago, hemos vivido un bloqueo perverso en media pandemia. No se puede entender cómo se puede plantear esta situación. Inclusive ya hay gente que está siendo procesada por parte del Estado, de instituciones del país que son afines al movimiento del socialismo. Murieron 40 personas porque esos bloqueos impidieron que les llegue el oxígeno. El MAS se dio cuenta del grave error político y el precio político que esto le estaba significando y tuvieron que retroceder en esa medida, y a partir de ahí se viabilizó y se consolidó la fecha del 18 de octubre para las próximas elecciones nacionales. Nosotros tenemos la confianza y la fe que esta fecha ya es definitiva y que podremos ir por fin los bolivianos a las urnas para elegir un gobierno democrático. En La Paz, Varinia, Cecilia Daza, otra de nuestras invitadas. Varinia, ya ahí queda sobre la mesa un poco el panorama político, sobre todo estos dos espectros políticos completamente opuestos allí en Bolivia. Desde su perspectiva, desde su análisis, ¿sí hay garantías para estas elecciones? Y repito esta pregunta y se la hago a los tres invitados, porque en el proceso electoral anterior quedó en entredicho la institucionalidad, las autoridades, los partidos, los candidatos, y los ciudadanos quedaron más confundidos que con un panorama político claro. Ya vemos las consecuencias de eso un año después. Bueno, muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches a todos nuestros audientes también. Yo creo que la única forma de lograr una democracia es alcanzándola con un voto y con unas elecciones libres, plurales e inclusivas. No podemos hablar de unas elecciones democráticas en Bolivia si no tenemos una inclusión, si no tenemos una pluralidad y si no son libres y son sobre todo verificables y transparentes, ¿sí? Yo creo que Bolivia ha, lamentablemente, estos últimos años y sobre todo desde el año pasado, lleva pagando un precio alto sobre un prorroguismo que está destruyendo el país. Este prorroguismo se hace carne primero con el presidente Evo Morales, que terminamos en octubre del año pasado, ¿sí? Que termina saliendo del país, y ahora la señora Áñez también está tentada a quedarse en un prorroguismo en el gobierno. Este prorroguismo está destruyendo el país, pierde mucha credibilidad al interior y al exterior de Bolivia, perdemos mucha credibilidad como bolivianos, y un gobierno transitorio que solamente estaba llamado a hacer las elecciones ha pospuesto 2 veces las elecciones, en mayo y el 6 de septiembre. Por razones, por la pandemia, pero también una razón que se puede comprobar y se tiene que hablar con la verdad y con los hechos, ¿sí? La intencionalidad de debilitar el partido que estaba liderizando las encuestas. Se ha contratado, es de conocimiento de todos, que que el gobierno ha contratado una empresa de lobistas internacional, sí, que hace marketing político. No es la primera vez que se utiliza marketing político en Bolivia, lamentablemente. Ya somos hasta famosos con un film con Sandra Bullock en un marketing político que se usó en Bolivia en el 2002. Sí. ¿Sí? Todos estos hechos a los cuales me estoy refiriendo ponen en duda, ponen una credibilidad de lo que es y necesita Bolivia. Unas elecciones transparentes, creíbles, para recuperar la democracia, para recuperar la credibilidad y sobre todo para recuperar la estabilidad que necesita Bolivia en medio de una pandemia mundial donde nos está impactando en el tema económico y en el tema de salud. Sí. René, en la ciudad de Cochabamba, tomando un poco las palabras que nos dice Varinia Cecilia Daza, la alternancia, esa necesidad de no prorrogarse en el poder. ¿Cree usted que tal vez darle alternancia entre los partidos, darle el bastón a otra formación política podría darle entonces un poco de estabilidad a este país, dado el escenario que hay? Por supuesto, ese es el objetivo de las elecciones, pero sobre todo construir el tejido de solidaridad, de apoyo mutuo,
la división que se ha creado artificiosamente, que es importante identificarlo, Santiago. Se ha dicho que esos indígenas y campesinos que se movilizaron y se movilizan, así como los médicos que están hoy en las calles, porque llevan 4 o 5 meses sin sueldo, 500 médicos, y muchos más que están pasando hambre, que no tienen educación sus hijos, porque este gobierno que tenemos ahora les clausuró el año escolar. Es el único país en América Latina que se clausuró el año escolar. Hay 2 indicadores que yo te sugiero ponerlos en la mesa, que son dramáticos. Tenemos un señor presidente de un comité cívico en una parte de Bolivia que llama a esos indígenas bestias. Luego corrige y dice monstruos que no piensan. Tenemos una masacre en Sencata, en el Alto, que con el pretexto de que dicen que iba a haber una guerra civil, agarran a un niño que se llama Kevin Calle Fraus, un niño que estaba caminando por la calle con sus 2 hermanitos, un niño discapacitado. Lo agarran en medio de la represión, torturan y los torturan a sus hermanos. La señora Michelle Bachelet en su reporte reporta 28 personas que han sido sometidas a electrocución y asfixia con bolsas de plástico. Ese es el desastre que revela la marca de este gobierno llamado de transición, que nosotros lo llamamos golpista, que con el pretexto del fraude, y a propósito de esto, creo que es importante decirlo, Santiago, ojalá haya un programa sobre esto, hay 4 reportes de entidades científicas con 13 expertos en temas de estadísticas electorales que han dicho que no hubo fraude, que el fraude fue el informe preparado premeditadamente para armar la narrativa del fraude. Este es un tema que hay que discutirlo, necesitamos una auditoría independiente. Se quemaron 23% de las actas, qué casualidad, en los lugares justamente donde el MAS tenía grandes posibilidades de ganar. Una estrategia aquí preparada, pero más allá de eso, ni si ese hecho político no puede justificar que nuestro país sea destruido socialmente, culturalmente, en su tejido de unidad entre campo, ciudad, entre indígenas y no indígenas. Más allá de lo que está pasando con nuestra economía, que nuestra economía está en un estado calamitoso, porque este gobierno no la ha sabido manejar. Hoy ha dicho el ministro de Economía, el señor Ortiz, que tenemos un déficit de 2.900 millones de dólares, porque no supieron manejar la economía. Entonces es urgente, lo dices muy bien, Santiago, una salida democrática. Necesitamos un gobierno responsable que sepa manejar el país, volver a unirnos y volver a reconciliarnos. Manuel Saavedra, en Santa Cruz de la Sierra, su opinión, ¿necesaria la alternancia o ustedes prometen en un mandato presidencial darle orden por fin a este país? Sin duda alguna. Y el inicio de todo esto se dio en función a no respetar esa alternancia. El gobierno del MAS y Evo Morales plantearon un referéndum, y esto es un poco, esto es bueno explicarlo para que la gente se pueda dar cuenta de lo que pasó en Bolivia. Plantearon un referéndum para que él pueda ser reelecto una vez más, que ya constitucionalmente no podía hacerlo. Y Evo Morales y el MAS perdió ese referéndum. Como en Bolivia se vivió un proceso de desinstitucionalización, se perforaron todos los poderes del Estado, el masismo y Evo Morales consiguieron persuadir al Tribunal Constitucional para que lo habilite, pasando por encima del referéndum y del voto de los ciudadanos. A partir de ese escenario ya hubo un quiebre en la institucionalidad y en el cumplimiento de las normas. Pero más allá de eso, fuimos a elecciones, ya con un Evo Morales como candidato ilegal, y perdieron las elecciones. Pero al no aceptar eso, hicieron el fraude, y eso está más que verificado. Hay la Comunidad Europea, las personas que estuvieron presentes, la OEA así lo ha certificado, pero a partir de ahí empezamos a vivir una situación muy complicada. Está el video, y me gustaría que usted lo pueda poner en algún momento, de un Evo Morales, después de que pierde el país y tiene que huir, convocando desde México por teléfono, filmado, a que se cerquen las ciudades para que no llegue el alimento y la gente sufra de hambre. ¿Cómo puede hacer eso una persona que ama a su país, que ama a los ciudadanos? No se entiende en esa situación. Pero posterior a eso, empieza ya un bloqueo sistemático a través de la Asamblea Legislativa que en este momento tenemos en Bolivia, que tiene mayoría masista, que debemos ser el único
país en el mundo donde hay recursos de la cooperación internacional, más de 1.500 millones de dólares disponibles para ser usados para combatir el coronavirus, para reactivar la economía, y no los podemos usar porque los asambleístas del MAS están obstinados en bloquearlos, en no permitir que se usen esos recursos. Y posterior a eso, lo que yo le comentaba, un bloqueo en media pandemia, bloqueos de camino, no permiten que lleguen los alimentos, no permiten que llegue el oxígeno, mueren 40 personas por no poder respirar. Ese es un escenario terriblemente preocupante y que lógicamente partió desde la falta de la capacidad de pensar en salir del poder, en dar continuidad a otras personas, y lastimosamente el prorroguismo nos ha hecho mucho daño. Esperemos que el 18 de octubre esto termine y podamos tener un gobierno electo. Marinia, Cecilia, en la ciudad de La Paz, el tema de la polarización preocupa mucho a la comunidad internacional, la división social que hay en Bolivia en torno a los temas políticos. ¿Esto puede ser una piedra en el zapato para llevar estos comicios a un buen puerto si los resultados son muy reñidos y muy cercanos, como fue el escenario de las elecciones pasadas? ¿Puede generar ahí más conflicto el tema de la polarización? ¿Cómo lo ve usted? Por supuesto, Santiago, tú mismo te acabas de dar cuenta, tú mismo estás escuchando lo que está mencionando los dos panelistas que tienen dos posiciones totalmente porque son escenarios completamente ¿sí? diferentes entre los dos. Yo solamente estoy escuchando una polarización que en el pasado, antes de la salida de Evo Morales, estaba alimentada por el gobierno también de alguna forma. Y hoy día seguimos viviendo esta polarización, ahora alimentada por el actual gobierno de transición, ¿sí? Un gobierno transitorio que polariza mucho más. Estamos escuchando que han habido bloqueos. La gente bloquea en Bolivia porque se muere de hambre. La gente está sufriendo hambre. La gente está utilizando sus recursos para comer y para poder comprar algún tipo de medicamentos. El gobierno de transición tenía 2 mandatos claros en Bolivia a nombre de la democracia, ¿sí? En un supuesto fraude que todavía está en tela de juicio, todavía se está investigando. Yo no tengo ningún elemento de hecho que me permita afirmar rotundamente hoy en día que ha habido fraude electoral en Bolivia. Todavía estamos en proceso de investigación ese tema. Entonces, no podemos utilizar esos temas para polarizar más la gente, ¿sí? No va a servir eso. Unas elecciones donde no tengas candidatos, donde no estén incluidos los pueblos indígenas, donde no se tenga en cuenta los movimientos sociales, donde no se tenga en cuenta la gente vulnerable, la gente desfavorecida, no nos va a llevar a una democracia sana, a una democracia estable, a una estabilidad como país que hoy día necesitamos. ¿Sí? Sí. El racismo, el odio, está alimentado y siempre fue alimentado por los gobiernos, no solamente en Bolivia, pasa también en los Estados Unidos, lo estamos viendo con la muerte de este muchacho, ¿no? Sí. ¿Sí? Claro. Que es también racismo, que es también odio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que tratar hoy en día, más que nunca, y con esto termino, ¿sí? Mi intervención es, hoy en día necesitamos una Bolivia que camine por el centro. Pero ¿cuán difícil es para el ser humano caminar por el centro? Es mucho más fácil siempre andarse por las esquinas. Es mucho más difícil en la vida cotidiana. Devuelvo la ronda y sigo con Manuel en la ciudad de Santa Cruz. Le pregunto sobre las prioridades que debe tener ese gobierno que sea elegido a partir del 18. Hago esta pregunta adelantándome un poco al futuro y al escenario que venga a partir de esa fecha, porque es que las aristas y los problemas de este país son múltiples, son muchos los temas que hay a tratar para el mandatario o la mandataria, la persona que llegue a liderar el destino de Bolivia. No va a ser un gobierno fácil. ¿Cuál debe ser la prioridad? Tenemos la pandemia, la crisis económica, la crisis social, la polarización. Son muchos las aristas. ¿Cuál cree usted? Bien, solo aclarar un tema, porque la panelista anterior afirmaba que en Bolivia se bloquea
porque la gente tiene hambre. Sería interesante, me gustaría que venga al país y vea lo que está pasando en realidad. ¿Sabe usted cuál fue el motivo del bloqueo? De ese bloqueo perverso donde murieron 40 personas. Modificar las elecciones, que ellos no querían que se modifique la fecha de elecciones. Ese fue el motivo central del bloqueo. Ellos querían que se hagan en septiembre y no aceptaban que se modifique el 18 de octubre. No entendían que la fecha no era segura y eso lo determinaron los epidemiólogos, los científicos, los que entienden de cómo combatir la enfermedad. Ese fue el motivo, ¿no? Por eso es que sería bueno, me gustaría que de repente pueda visitarnos y pueda ver lo que pasa en Bolivia. Y por otro lado, las elecciones están garantizadas para todos, para los indígenas, para los campesinos, para la gente que vive en ciudades. En ese sentido, las próximas elecciones del 18 de octubre no van a excluir a nadie. Y por si acaso en Bolivia el voto es obligatorio, entonces todos tienen que ir a votar, así es el sistema boliviano. Por otro lado, lo que usted me preguntaba, es el país y el mundo después de la pandemia va a tener grandes dificultades para salir adelante, y eso no nos excluye a los bolivianos, lógicamente. Los desafíos están ahí. Lo que es clave es poder reactivar la economía, generar empleos, proteger ya los empleos creados, y se han empezado a implementar algunos programas por parte del gobierno. Yo le quiero dar algunos datos también que son interesantes. Cuando el MAS deja el gobierno, había un déficit fiscal de cerca del 9,7%. En cerca de 3 meses, hasta febrero, antes de la pandemia, el actual gobierno lo disminuyó a cerca de 7 puntos. Estamos hablando casi 3 puntos. Y eso es porque se estaba haciendo una administración eficiente. Hubo una época de despilfarro. Tal vez nosotros, los bolivianos, desaprovechamos la mejor década que nos podría haber pasado y lastimosamente no solucionamos los problemas de infraestructura, los problemas de base como país. Sí. Se abandonó un sistema de salud durante 14 años y lastimosamente en esta pandemia hemos visto la falta que hacía invertir en salud. El propio presidente Morales en su momento dijo que era más importante construir canchas que construir hospitales, y ese precio lo estamos pagando en este momento lastimosamente. Y René, su opinión, ¿cuál debe ser la prioridad para sacar a este país adelante? Bueno, primero, se dice mucho que en Bolivia hubo despilfarro y eso se ha convertido en una consigna, casi todos los días las repito. ¿Cómo va a haber despilfarro si logramos bajar el desempleo a 4,3%? Hoy estamos cerca del 12%. La pobreza extrema cayó de 38% a 15%. Teníamos bonos para las madres, para los niños, teníamos producción, teníamos estabilidad. Y el déficit al que se refiere el señor, eso se llama un déficit expansivo. Es un déficit basado en inversión pública. Estaba planificado en el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2020-22 y a partir del 2022 empezaban a ingresar los recursos producto del proceso de industrialización y las exportaciones. Es que la economía hay que planificarla, no hay que manejarla con consignas. Y bueno, hay que hacer medidas rápidas, inmediatas. Tenemos que el tema alimentario. Tenemos que alimentar a nuestros niños, hay que retomar la educación, se ha clausurado el sistema educativo arbitraria, eso no debía hacerse, ni siquiera Haití ha clausurado el año escolar, han privado a nuestros niños de las escuelas, los que estaban en primero de primaria, al año no sabrán leer ni escribir bien, ni tendrán nociones de matemática básica, de aritmética, es un daño muy grave lo que se ha hecho. A esto Naciones Unidas llama la catástrofe generacional. ¿Por qué? Porque no pudieron educativo a través de la educación virtual y la educación a distancia. Necesitamos reconstruir el tejido nacional, hay que concertar, hay que sentarnos con los diferentes, hay que volver a construir hermandad. Somos un país unido, por eso nos llamamos Estado plurinacional. Hay que hacer inversiones masivas en infraestructura, rápidamente a través de los municipios, transferir recursos a los municipios en obras menores, generar empleo en una perspectiva inmediata para atacar el desempleo. Hay que desarrollar un programa de alimentación a través de las escuelas. Están desnutriéndose y subnutriéndose nuestros niños. Hay mendigos cada vez más en la calle. Está creciendo la pobreza extrema. En temas grandes, estructurales, hay que renegociar la deuda externa. No lo ha hecho este gobierno. Debió haberlo hecho rápidamente apenas comenzó la pandemia, porque eso nos va a dar oxígeno financiero. Si logramos una negociación que nos permita no pagar servicios de deuda estos próximos 3 años, vamos a tener entre $8 de disponibilidad libre que hay que invertirlos en educación, en salud. Hay que concluir con los hospitales que estábamos construyendo. Hay que invertir, obviamente, en procesos productivos. La seguridad alimentaria es muy importante.
Hay que invertir en nuestros proyectos estratégicos, nos van a dar divisas en el futuro, electricidad para exportación, petroquímica, litio, hay que invertir en economía del conocimiento. Estas son las áreas que son parte de nuestro programa. Tenemos un plan inmediato y tenemos un plan de mediano y largo plazo. Ya lo hicimos, tenemos un candidato que fue ministro de Economía y nos sacó de la crisis. Varinia, aquí hay un personaje muy importante en el escenario político boliviano y es Evo Morales. Él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, después de haber dejado el país ante el escenario que se presentó después de las elecciones. Ya veíamos acá señaladas de fraude, él dejó el país, se fue a México, ahora está en Argentina. ¿Qué tanta injerencia puede tener Evo Morales en estos comicios ahora que le han dicho que no puede participar en ningún tipo de cargo público después de que las instituciones bolivianas le dieran esa orden? Bueno, Evo Morales es un presidente que ha estado casi 14 años en el poder, 25 años dentro de la estructura de gobierno, tanto en diputado como en la Asamblea Plurinacional o el Parlamento en entonces, y después de gobierno. Tiene muchos seguidores internamente en Bolivia y creo que ha sido uno de los pocos presidentes, y siempre hay que reconocer con la verdad, ¿no? Ha sido uno de los pocos presidentes de Bolivia que se lo conoce en cada rincón del planeta. A mí me tocó visitar países en África, sí, dentro de las posiciones de trabajo profesionales, y en un país remoto como Guinea, en Conakry, el presidente Alpha Conde se refería a Evo Morales. Estoy hablando, muchas personas seguramente no saben dónde está Conakry, ¿sí? Sí. Eso es un hecho. Eso es un hecho que no lo podemos borrar o tapar con el dedo. Por otro lado, se ha vuelto un personaje controversial que ahora produce incomodidad en el contexto internacional y nacional también, gracias a un marketing político, y algo que yo como mujer estoy totalmente contraria, totalmente me opongo y soy muy enfática en eso, en la utilización de la mujer para crear un marketing político, en denigrar y en utilizar la imagen de la mujer. En ningún caso. Eso no se puede hacer y ningún periodista debería hacerlo. ¿Sí? Eso es inaceptable. Manuel Saavedra, en Santa Cruz de la Sierra, le hago la misma pregunta. ¿Temen ustedes en su bancada política alguna injerencia, una presencia, colaboración, algún tipo de desestabilización, como ya lo han señalado allí varios medios en Bolivia, por parte del expresidente Evo Morales? Bien, sin duda alguna él lo ha intentado y que un presidente sea conocido no significa que sea un buen presidente. Las personas pueden ser conocidas porque son buenas o porque son malas. Hitler fue muy conocido, Stalin también, y no necesariamente fueron muy buenas personas. Pero volviendo un poco al tema, Evo Morales ha intentado desestabilizar al actual gobierno y lo ha hecho peor todavía en medio de una pandemia. Todos esos actos, esos bloqueos, lo que ya yo le comenté, más ahora hay una acusación que pesa sobre él, sobre una presunta relación con menores de edad, han afectado, y el MAS, con Evo o sin Evo Morales, ha disminuido su aceptación o su intención de voto. Esos números históricos que tenía el masismo en las propias encuestas que conocemos ahora, del 60%, del 50%, se han reducido a casi la mitad. En este momento el MAS tiene una intención de voto de cerca del 25%. Eso está muy lejos de lo que tenía, y es por algo. Es porque la gente se ha dado cuenta de que con las acciones que ha venido haciendo no está ayudando al país. Es más, lo está perjudicando, y una persona que quiere representarnos o que nos representó, que esté con ese tipo de actitudes, pues al final desmotiva a que se lo apoye, y eso se refleja en la intención de voto de los ciudadanos. René, en la ciudad de Cochabamba, una de las críticas y de los señalamientos que hacían durante el mandato del expresidente Evo Morales es que llevaba mucho tiempo en el poder, no daba espacio a la alternancia y tampoco que había un heredero político claro para poder continuar con ese proyecto socialista que él quería implementar, quiso implementar durante su gobierno en Bolivia.
¿quién puede relevar? Porque aquí tenemos a Luis Arce como candidato, pero ¿es verdaderamente Arce un heredero de todo el capital político que tiene Evo Morales allí en Bolivia? ¿Es el verdadero heredero del exmandatario? Yo creo que no se hereda una obligación de dirigir y conducir, más aún en momentos tan difíciles como los que tenemos en Bolivia. Vamos a tener una tarea muy dura, y hay que poner en acción nuestros mejores técnicos, conocimientos y capacidades. El MAS es un instrumento político, surge de los movimientos sociales, tiene una larga historia en los movimientos sociales, y eso que llaman las marchas y los bloqueos se protagonizan históricamente siempre en Bolivia. El MAS nace del lado de las organizaciones campesinas, indígenas, de las marchas por la vida, en los años 90, cuando se lucha contra la privatización del agua, Sí. Privatización del gas. Entonces, son los movimientos y las organizaciones sociales las que le dan el respaldo y las que postulan a una persona. Y ahí le han dado su respaldo al compañero Luis Arce, al economista Luis Arce, al hermano David Choquehuanca. Es una dupla importante, un economista con un compañero que es David, que tiene una visión muy clara del desarrollo en armonía con la Madre Tierra, ha promovido la resolución del Día de la Madre Tierra en Naciones Unidas. Hoy claro, se celebra el 22 de marzo en el mundo el Día de la Madre Tierra. Ya me quedan pocos minutos para cerrar el programa. Quiero que hagamos las conclusiones. Voy a comenzar por Varinia en La Paz. En 50 segundos, ¿cuál es el escenario que viene después del 18 desde su punto de vista? No tenemos bola de cristal para ver el futuro, pero ¿ve usted a Bolivia en el camino de la estabilización o la ve otra vez convulsionada como la vimos en octubre del año pasado? ¿Cómo la ve usted? Bueno, hoy día vimos una noticia que por lo menos yo la celebré mucho, es que la Comunidad Europea va a mandar una misión reforzada de observación a Bolivia. Esto me parece fundamental en estos momentos porque tenemos una OEA que ha perdido credibilidad al interior, hay mucha susceptibilidad dentro de Bolivia sobre el manejo que ha tenido, ¿sí? La única esperanza que se tiene que para tener unas elecciones creíbles, unas elecciones Varinia, por favor, puntual, porque me queda un minuto de programa y necesito concluir con los otros dos invitados. Sí. Bueno, yo creo que si tenemos unas elecciones amplias y genuinas, vamos a salir adelante, vamos a lograr una estabilidad nacional. Nos va a costar, como a todos los países, pero Bolivia va a seguir adelante si es que lo hacemos bien y no cometemos errores en este momento. Manuel, su conclusión, rápidamente. Bien, se vienen tiempos muy difíciles, no solo para los bolivianos, para todos los ciudadanos del mundo, con esta situación que vivimos, con lo que nos deja la pandemia. No va a ser sencillo, pero los bolivianos somos un pueblo luchador. Vamos a tener unas nuevas elecciones el 18 de octubre, esperemos que tengamos un gobierno electo y sobre todo que asumamos todas las responsabilidades que en unidad podamos llevar adelante nuestro país y tener mejores días. René, rápidamente. Una gran oportunidad para construir un país en comunidad, en complementariedad y en hermandad. Ya no podemos pelearnos por ser diferentes, hay que respetarnos, hay que ir juntos a la escuela, juntos a la universidad, juntos a trabajar. Hay que reconstruir nuestro Estado plurinacional y lo tenemos que hacer todos unidos. Ese es el mensaje que nos deja este momento. A los tres, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas en las redes sociales. Gracias.